Buenas tardes, un gusto saludar a los compañeros que se encuentran en la sala. Agradecido por la presentación que se ha hecho y también agradecido al comité organizador por haber seleccionado este trabajo para que fuese expuesto en este congreso tan importante. Bien, acá estoy compartiendo, voy a compartir pantalla. El tema, como bien se dijo, está relacionado con la protección legal y la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad en Paraguay. Mi nombre, como también se dijo, es Roberto Fonseca Félix y soy docente de la Universidad Americana de Paraguay. ¿Cuál fue el problema principal que observé para realizar esta investigación? Bueno, partí del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho humano y también es un derecho fundamental. Conocemos las diferencias que existen entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser humanos, de haber nacido como personas, y los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran constitucionalizados, o sea, en las legislaciones de cada uno de los estados. En el artículo 86 de la Constitución Nacional o la Constitución de la República de Paraguay se regula el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Otro de los problemas está relacionado con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El derecho al trabajo es un derecho legal reconocido por la Constitución, pero en la práctica este derecho a estas personas se ve limitado y al verse limitado podemos apreciar un trasfondo discriminatorio. Y también este problema se invisibiliza socialmente. Se conoce que existen brechas, existen barreras para las personas con discapacidad, pero no se aprecia como un problema visible para la sociedad. En este sentido, los objetivos que me tracé con esta investigación, en primer lugar, fue identificar las regulaciones legales laborales que existen en Paraguay sobre las personas con discapacidad. En segundo lugar, indicar la concordancia de estas regulaciones o las legislaciones laborales con los principios de los derechos humanos reconocidos en los documentos internacionales. Y en tercer lugar, determinar el grado de cumplimiento práctico de lo establecido en las leyes sobre el acceso al derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad. En el marco teórico, analicé en primer lugar los modelos que sustentan la discapacidad. Existen tres modelos. El modelo médico que atribuye la responsabilidad efectiva a las propias personas porque padecen ellas la discapacidad. El modelo social que hace referencia o responsabiliza a la sociedad con la inclusión de estas personas y el biopsicosocial donde ya se hace referencia a que es una conjugación entre lo médico y entre lo social y es la sociedad quien debe de adoptar las medidas, es la sociedad, por supuesto, y el Estado quienes deben de hacer efectiva la incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad. Dentro de las convenciones internacionales firmadas por Paraguay, bueno, partimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, partimos también de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y dentro de las leyes nacionales vimos la Constitución Nacional, donde se regula el derecho al trabajo y se protege a las personas con discapacidad. La Ley 1626 del 2001, relacionada con la función pública. La Ley 3585 del 2008, que fue modificada en el año 2017 por la Ley 6715 y a su vez fue modificada en el año 2021 por la Ley 4782, pero en estas tres leyes se mantiene el 5% de personas con discapacidad que deben ser contratadas por las instituciones públicas, por los órganos del Estado. Esto no ocurre así con los privados, porque las empresas privadas no tienen la obligación de contratar el 5% de personas con discapacidad como mínimo. En el caso de las instituciones privadas van a tener otros beneficios como por ejemplo el pago de determinada
de la seguridad social, por ejemplo, de las personas con discapacidad que contraten y otros aspectos que no los analizamos en este trabajo, pero son interesantes los efectos de las instituciones privadas. Desde el punto de vista de la metodología, fue un tipo de investigación exploratorio con un enfoque jurídico-social. Los instrumentos que utilicé fueron informes publicados por la Secretaría de la Función Pública y lo coloqué en tablas de frecuencia para analizar su variación, ¿no? Y para que fuera más fácil la apreciación. Quisiera hacer referencia también que eh, en el año 2012 es el último censo de población y viviendas publicado. En el 21 se hizo otro censo, pero todavía no están publicados los datos. Y en este censo existían en Paraguay 514.644 personas con discapacidad. De estas personas, 239.369 eran hombres, mujeres 275.275 es la cifra, y en edad laboral existían 276.493 hombres 118.418, perdón, y mujeres 158.022. Ahora, teniendo en cuenta esos datos, quiero que reflexionemos, ¿no? En cuanto a los resultados de esta investigación. Aquí les traigo una comparación entre el año 2017, 2022, 2023, donde se observa la cantidad de funcionarios con discapacidad contratados por los órganos del Estado por el sexo y tipo de vínculo, ¿no? Los hombres, las mujeres, los que son permanentes y los que son temporales. Pero un dato importante que llama la atención es que, por ejemplo, en el año 2017 existían 1.777 personas con discapacidad contratada, una cifra baja en comparación con la cantidad de personas discapacitadas en edad laboral. Bien, en el año 2022 esta cifra aumentó, 2.818, pero en el año 2023 la cifra disminuyó de 2.818 a 2.699. Ahora, ¿cómo se comporta el cumplimiento de las instituciones también en estos periodos? En estos periodos, por ejemplo, en el año 2017, existían instituciones del Estado que contaban con al menos el 5% de personas con discapacidad en sus nóminas de un 4,46%. En el 2022 un 5,9 y en el 2023 baja a un 5,6. La tendencia debería de ser a subir, pero lastimosamente en el año 2023 baja. Y fíjense, de la cantidad de instituciones reportadas, 408, solamente en el año 2023, 24 tenían al menos el 5% y con menos del 5% en el año 2017 estaba el 50,25, en el año 2022 aumentó un poquito, 51,3, pero también en lugar de aumentar en el año 2023, esta cifra disminuyó a un 49,8%. Y lo que también llama la atención son aquellas instituciones que no cuentan con personas con discapacidad en sus nóminas. En el año 2017 fueron 150, en el año 2022 aumentó a 171 y en el año 2023 continuó aumentando a 182. O sea que están disminuyendo las personas que se contratan por las instituciones estatales. También llama la atención que las personas que más se contratan son las personas con discapacidad física, aunque Paraguay es uno de los países que tiene más personas con discapacidad visual. Solamente se contratan 281 personas con discapacidad visual, siendo que el número de personas con discapacidad visual es superior a las personas con discapacidad física a nivel del país. Y algo que es realmente contradictorio, ¿no? Y es por lo que vemos algunos sesgos y lo planteamos en la investigación. Con respecto a los llamados a concursos públicos, el dato que tenemos es del año 2017, no encontramos los datos del 2022 y 2023, pero fíjense que en el año 2017 los diferentes órganos estatales llamaron para 50 vacancias de personas con discapacidad.
De estas 50 vacancias se postularon 240 personas con discapacidad y solamente se adjudicaron 21. Entonces, observen que la diferencia entre la cantidad de vacancias y entre los adjudicados es, es notable, más cuando se postularon 240 personas y de estas 240 personas solamente se contrataron 21. Con respecto a la discusión y los resultados, podemos afirmar que las leyes laborales y las leyes sobre discapacidad vigentes en Paraguay están en concordancia con los principios y los derechos humanos recogidos en los documentos internacionales. Se regula un trato igualitario, se prohíbe la discriminación, se establece la inclusión, pero existe una brecha entre lo que protege la ley y la práctica desde el punto de vista de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y lo pudimos ver, ¿no? En el año 2017, 409 instituciones, de 409, solo 19 cumplieron con el 5%, lo que representó un 4,46. En el año 2022 hubo un leve incremento, pero en el 2023 disminuyó. Otro de los aspectos también importantes a analizar es que se hacen llamados a concursos laborales para personas con discapacidad, pero son insuficientes. No solamente las plazas que ofertan, sino también son insuficientes las personas que se contratan. Bien, y esto demuestra la insuficiencia de las convocatorias, la insuficiencia de las adjudicaciones y también se pueden observar sesgos en las convocatorias. Hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias y estoy a las órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias.